Bien, el resultado de 10 años, ¿no?, de trabajo llevó, bueno, a realizar un libro, a tener un libro justamente, Caminos para la Educación, que ve justamente el problema, el grave problema educativo que estamos sufriendo hoy en nuestro país, visto desde otro ángulo. Así es como esta reflexión, que no es propia y ahora la vamos a compartir, dice: el problema de fondo es que nuestras aulas hoy no son aptas para el aprendizaje. Esa reflexión es tuya, Axel Rival. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, es una visión distinta del problema educativo que vivimos hoy en nuestro país. Sí, creo que a veces estamos en un diagnóstico que no explica las causas. El diagnóstico educativo tiene muchos problemas y a veces cuando salen los resultados de las nuevas pruebas PISA, que han sido muy conocidas y que se utilizan mucho para catalogar a la situación educativa de los países, vemos que Argentina no está bien en los resultados, pero no nos preguntamos bien cuáles son las causas o qué hay detrás de esos resultados. Y la propia prueba PISA tiene algunos indicadores que quizás son más interesantes que los rendimientos de los alumnos, que son las pruebas de aprendizaje que toma PISA. Por ejemplo, quizás uno de los datos más singulares que encontramos en las pruebas PISA, la última edición del año 2012, es que Argentina es el país que tiene mayor ausentismo de los alumnos de los 65 países participantes, y es el país cuyos docentes contestan a una serie de preguntas sobre lo que llama el clima del aula, que es la peor situación para la enseñanza de todos los países que participan en la prueba, en términos de si los alumnos se respetan entre sí, si escuchan las consignas, si trabajan pedagógicamente, si se concentran. Eso nos quiere decir que el problema de fondo es que las aulas están hoy de alguna manera de espaldas a la enseñanza y el aprendizaje. El problema es de relaciones sociales, el problema es de fragmentación del sistema, y eso es lo que explica por qué un alumno o un docente no quieren ir a la escuela cada día, no van con entusiasmo, no van con energía, y los resultados son una consecuencia de ese largo proceso de desgaste del vínculo en el aula. Creo que si no podemos entender qué pasó en las escuelas, tampoco vamos a saber qué hacer con ellas. Seguro. Axel, dentro de este estudio, ¿no?, que terminó en este material, en este libro, muy pocos chicos de un nivel socioeconómico bajo obtienen buenos resultados, o sea, solamente el 2, o sea, 2 de cada 100 chicos. Sí, eso es un indicador de resiliencia, es decir, alumnos con bajo nivel socioeconómico del tercil de menores ingresos que logran estar en el tercil de mejores resultados. Son solo 2 de cada 100. Es decir, el sistema educativo refleja demasiado la estructura social, que es una estructura muy desigual. Tenemos un sistema muy fragmentado, cada vez más fragmentado socialmente. Hoy la escuela pública es cada vez menos el lugar de interacción y de integración de distintas clases sociales, como lo fue en el pasado. La escuela privada se ha convertido también en un mercado segmentado, donde está la escuela de élite, la escuela intermedia, la escuela para sectores medio bajos. Y uno de los indicadores también más llamativos de la Argentina es que es uno de los países del mundo con mayor dispersión de resultados de aprendizaje. Es decir, cada escuela tiene resultados muy distintos a escuelas muy parecidas y muy cercanas. Depende mucho del director, del contexto de la escuela, de características que hacen que cierta escuela tenga en el barrio un buen concepto y entonces es elegida por los que tienen mejores condiciones sociales. Nuestro sistema se desintegró como nuestra sociedad. Esto pasó en los años 90 y estalló en la crisis del 2001, y en los últimos 10 años, pese a la recuperación económica, no pudimos reconstituir esos lazos sociales. Entonces las escuelas siguen padeciendo los mismos síntomas de ruptura social que en los años 90, pese a la recuperación económica. Yo digo que hay un proceso de recuperación material, pero no simbólica en nuestra sociedad. Y me parece que la educación es la que está padeciendo, nuestros docentes están padeciendo esa falta de mínimos lazos de confianza en el otro, de mínimos lazos de rituales básicos como ir a horario, como contestar el cuaderno de comunicaciones, como hacer los deberes, como ir cuando a un padre lo llaman de la escuela. Reglas básicas que sostenían el orden escolar, bien o mal, pero que lo sostenían
se han perdido, se han desintegrado, reina la desconfianza, la tensión, el temor, el no saber qué va a pasar cada día, si alguien me va a agredir o si va a haber un conflicto. Eso hace que uno se enferme, que no quiera ir a la escuela, que somatice, genera angustia en el cuerpo docente. Y eso es un poco el estado social de las escuelas. Ahora, decías hace un momento, ¿no? ¿Cuánta inversión hubo para la igualdad, para equiparar, etcétera, etcétera, y que no se refleja en la calidad educativa, ¿no? Yo creo que hubo una gran inversión educativa con un gran crecimiento económico en los últimos años, sobre todo en el periodo 2004-2008, donde hubo mayor crecimiento económico y de la inversión educativa, lo cual fue muy importante porque dio más recursos al sistema, construyó escuelas, más cargos docentes, mejoró el salario docente, equipo de computadoras, de libros, de bibliotecas, muchas cosas que antes no estaban en la escuela y hoy están, que son derechos adquiridos. Ahora, esa inversión no logró de alguna manera enfrentar los problemas más profundos y probablemente estaríamos mucho peor si no hubiese existido esa inversión, ¿no? Ahora, también quizás perdimos una buena oportunidad para hacer ciertas políticas en el mejor momento, en el momento de crecimiento económico, de legitimidad política, de acuerdo con los sindicatos como existía, para hacer algunas políticas más de fondo, sobre todo de fortalecer a la docencia, de lograr prestigiar a la formación docente, de lograr incrementar la importancia de seleccionar a los mejores para el cargo docente, ya que hay mejores salarios, como hubo mejora salarial, tratar de seleccionar a los mejores, incrementar también la capacitación docente en servicio, en la escuela, atendiendo problemas de aprendizaje, con resultados de los alumnos que nos guían las políticas. Esas acciones fueron quizás dejadas de lado en el momento en el cual se podían implementar y eso es quizás lo que yo en el libro destaco como una oportunidad que se perdió. Uh-huh. Dentro de esto, Axel, de acuerdo a este escenario, ¿cuál es la posible o qué posibilidad de salida tenemos, ¿no? Problema-solución. Bien, yo creo que hay muchas posibilidades de salida, tanto desde las políticas, tanto desde la responsabilidad del Estado, como desde las escuelas y los docentes. Nadie puede decir que la culpa es del otro y yo no puedo hacer nada. Para empezar, las escuelas, que a veces, muchas veces entran en un discurso de la imposibilidad, el discurso donde toda la culpa es de los padres que no responden, de los conflictos sociales externos, del Estado y del gobierno que es corrupto, todo lo ponen afuera y de esa manera definen que su acción no se puede llevar a la práctica. No son educadores porque no pueden cambiar la realidad de sus alumnos. Es cierto, todo lo que pasa afuera es cierto, pero los educadores tienen la capacidad de cambiar destinos de sus alumnos, tienen la capacidad de sobreponerse a realidades sociales adversas, lo han hecho, lo hacen muchísimas escuelas, es mentira que no es posible, y es necesario también hacer una revisión en cada escuela de cómo reorganizar el colectivo docente, cómo rearmar el grupo, cómo pensar en un proyecto de escuela que pueda salir de esa pesadumbre, de ese diagnóstico pesimista que los envuelve. Eso para las escuelas es muy difícil, no digo que sea fácil, pero es posible y hay muchas escuelas que lo demuestran. Para el Estado o para los estados, Argentina es un país federal, las provincias son responsables de la educación, creo que hay una gran necesidad de una gran decisión política, tanto de la presidencia como de los gobernadores. Los países que han avanzado y que han hecho políticas importantes han tenido grandes decisiones de fondo. Esas decisiones creo que tienen que ver más que nada con fortalecer a la docencia, con fortalecer a la formación de los docentes, con crear un buen circuito para que lleguen los mejores y prestigiar como un círculo virtuoso. Mejorar el salario para que lleguen los mejores, seleccionar a los mejores, formar bien a los que se están preparando para ser docentes y hacer que ser docente sea algo más deseado, más buscado y eleve a su vez el prestigio. Es un círculo, claro, es complejo, es una política muy integrada que no se puede hacer de un día para el otro, pero que es la única solución de fondo. No hay atajos, las computadoras ayudan pero no solucionan el problema. No hay otra forma que no sea con buenos docentes que tengan capacidad de reflexión, de leer permanentemente, de capacitarse, de hacerse preguntas, de mirar una clase y mirar la clase del colega y de repensar lo que hacen. Y eso se hace cuando son docentes que están apasionados por lo que hacen y quieren trabajar con el conocimiento. Necesitamos generar
una nueva alianza con los sindicatos, con las provincias y con los propios institutos formadores de docentes. Para que eso sea posible, con toda la complejidad que tiene, es la única vía profunda de cambio educativo para el futuro. Axel, los distintos y variados ministros de educación que tuvimos a lo largo de varios años, no hablo de idoneidad, ¿no? Porque bueno, no vamos a poner en juego la idoneidad de cada persona, pero digo, ¿cada ministro de educación está interiorizado de lo que pasa en un aula, por ejemplo? Que no tiene nada que ver con la idoneidad de la persona. Yo ¿no? creo que depende mucho de las provincias. Hay provincias con ministros y perfiles y gobernadores muy distintos. En el Ministerio Nacional hemos tenido grandes ministros. Yo creo que los últimos 3 ministros han sido ministros muy aptos para ese cargo, con formación, con experiencia, con compromiso, con conocimiento. Por eso decía que a veces lo que faltó, sobre todo a nivel nacional, es una decisión más presidencial de qué hacer con la educación, y quizás eso fue una ausencia que pagamos muy caro en el momento más crucial, en el momento en el cual había recursos, legitimidad y acuerdos políticos. Otros países, Lula fue central en las reformas educativas de Brasil, Correa en Ecuador, Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay. En Argentina creo que faltó ese liderazgo presidencial. En los ministros provinciales hay un mapa muy complejo y muy variado, y hay ministros muy destacados, de los cuales podemos aprender muchísimo. Pienso sobre todo, no sé, en el caso de Mendoza, en el caso de Córdoba. Ha habido muy buenas gestiones en distintas provincias. Ahora, aún así, ha sido muy difícil modificar las cosas. Eso demuestra que la educación es muy difícil de cambiar, que requiere no solo de voluntad política, sino de grandes acuerdos, y también requiere de continuidad en el tiempo. Los cambios educativos llevan por lo menos 5 años. La permanencia, ¿no? Es cierto. Ahí hay un problema de discontinuidad que pagamos muy caro en la educación, más caro que en otras políticas públicas. Temas para seguir reflexionando, Axel, y que realmente hacen a la esencia, ¿no?, de nuestro país, porque siempre decimos que tenemos 5 premios Nobel y todo de escuela pública e universidad pública también, ¿no? Y que hoy haya esta disociación, ¿no?, entre lo que fuimos y lo que es. Sí, pero yo creo que hay que tener esperanza para construir, porque si entramos en un diagnóstico de pesimismo, también eso nos ahoga. Y necesitamos también mirar que es posible. Tenemos grandes educadores en la Argentina, grandes docentes, y tenemos también que aprender mucho de ellos. Gracias, Axel. Muchas gracias.